tienen la chance de poder llegar en su mejor versión a competir contra otros muy buenos del resto del mundo. Y hay otras personas que simplemente van a poder acceder a la mejor versión de sí mismos. Es la tarea del entrenador hacerlos alcanzar esos logros, y para poder alcanzar esos logros, primero hay que hacer una división muy importante entre actividad física y entrenamiento. Con la actividad física uno alcanza un estatus provocado por la adaptación a lo que está haciendo, y con el entrenamiento uno consigue involucrarse en un proceso continuo de una mejoría consecuente a lo largo de bastante más de una década, y con el crecimiento constante uno consigue alcanzar logros que nunca hubiera pensado que podría alcanzar. Esa es la reflexión inicial. ¿Cómo prepararse para poder hacer eso como corresponde? Y aquí hay dos vertientes. Por un lado, la información seria, que como yo digo, viene de gente que ha demostrado con los hechos lo que es capaz de hacer. Por lo tanto, yo ahí divido claramente entre famosos y prestigiosos. Un youtuber con 20.000 o 30.000 o no sé qué número de adeptos es famoso, pero no necesariamente es prestigioso. En este mundo del deporte, los prestigiosos son los que han hecho alguna cosa comprobable, con sus deportistas, con nombre y apellido, y que de alguna manera dice lo que hace, y lo que hace es lo que dice que hace. Entonces esas son cuestiones para mí fundamentales. Ahora, si yo tuviera hoy por hoy que recomendarle a alguien muy querido que se inicie en esta carrera, yo les diría algo muy importante. Informate, lee, cultivate todo lo que puedas, pero trata de formarte al lado de alguien en actividad y de muy buen nivel. O sea, hacé de aprendiz, como antiguamente se formaba un carpintero o se formaba un sastre trabajando al lado de alguien que conocía muy bien su tarea. Esta es la manera que yo veo ahora. Yo veo una pérdida muy importante de criterio. De hecho, la mayoría de estos enlatados que tanto hablamos en el día a día, Diego, son enlatados que carecen de criterio, carecen de entender para qué son las cosas. Y tantos adeptos, qué sé yo, en diferentes disciplinas deportivas, que toman para su utilización elementos que no les sirven en lo más mínimo, que están diagramados para otra cosa, o que están diagramados porque a la gente les gusta y con ello ganar dinero, son de alguna manera trampas para preparadores físicos incipientes o nobles. Entonces, al lado de un experimentado van a aprender a usar el criterio. Sí, ahora si bien con el tema de las redes sociales, que hoy por hoy con la pandemia pasamos quizás más tiempo frente a una computadora o a un celular, y se ve ahora que abunda mucho en las capacitaciones virtuales. Si bien las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, que por un lado de repente te acerca a profesionales de muy buen nivel, pero que por otro lado está el dejarse encandilar en algunos métodos o franquicias que muchas veces los pseudo profesionales te ofrecen o te venden como el secreto de la preparación física o del entrenamiento deportivo. Y acá una pregunta muy puntual. ¿Qué herramientas y consejos le darías para todos los profesionales que quizás van comprando libros, sean en físico, sean en PDF, o de repente descargan mucho material bibliográfico? ¿Cuál consideras tú que debería ser una herramienta fundamental para que la persona que al momento de leer un libro, abrir un libro, leer, investigar, haga un análisis crítico y sobre todo identifique cuándo lo que propone tal autor es correcto o no es incorrecto? Porque muchas veces ocurre que alguien lee y solamente repite lo que lee sin cuestionar. Entonces, y hoy por hoy no hay filtro y cualquiera te puede publicar algo en redes sociales, cualquiera te puede escribir un libro. Entonces, muchas veces se repite todo lo que dice las redes sociales sin hacer un análisis crítico, como bien mencionaba.
¿cómo que desde tu perspectiva y tu experiencia, porque conozco que has leído bastante bibliografía, sé que más de 500 libros por ahí, ¿qué consejos y herramientas nos darías a todos los que estamos recién empezando en este mundo para tratar de no caer en esta trampa de simplemente repetir lo que alguien dice y cuestionar un poco más? Mirá, ahí te pongo una de las 4 paredes de mi biblioteca. En cada uno de estos libros están prolijamente resaltados en amarillo, son 1150, y el señor que va a hablar el jueves seguramente leyó más que yo todavía, pero te puedo asegurar que acá no hay ningún libro que no corresponda a alguien muy, pero muy especial en lo que escribe. Yo soy absolutamente aristocrático en mi material de lectura. Leo lo que han escribido los entrenadores que se han dignado a escribir, porque hay muchos grandísimos entrenadores que no han escrito una sola letra. Desde ya te puedo asegurar que ninguno de los entrenadores de alto nivel famosos ha hecho un paper, jamás, ninguno. Y son muy contados con los dedos de las manos los grandes deportistas que se han prestado a investigaciones. Por lo tanto, lo que vos lees o lo que vos comprás, que en el caso mío, son de alguna manera las experiencias de buena fe de personas que han llegado a hacer cosas interesantes, porque hay, obviamente de los países líderes hay gente muy importante, pero generalmente esos países también tienen todos los medios, y a mí me interesan mucho los grandes acontecimientos generados en lugares donde no hay medios. Qué sé yo, un campeón del mundo uruguayo, una subcampeona olímpica guatemalteca, o sea, ese tipo de cosas a mí me llaman poderosamente la atención. Y obviamente, cuestiones deportivas que han marcado un rumbo. De repente Polonia fue muy importante en el 70 y en el 80. La pregunta es ¿por qué? Y es porque había un señor que se llamaba Agustín Dježić, que tenía una forma de pensar y una serie de discípulos que cambiaron la historia de un país durante 20 años. Y en Bulgaria otro señor, Iván Abayev, una década después. Y en la década del 60 confluyeron en Rusia 4 o 5 tipos muy importantes. Generalmente las cosas buenas pasan porque hay alguien de una capacidad de entendimiento superior que propone cosas que pueden llegar a ser novedosas, o con cosas que ya existían, les da un vuelo novedoso que permiten desarrollar cosas que antes no se creían poder desarrollar. Ese es por lo menos mi aspecto con respecto a la capacitación y a la lectura. Y mucho más en estas épocas, donde hay una especie de sobredosis de información y donde, como bien decís vos, hay innumerable cantidad de gente que por un afán quizás de demostrarse o vaya a saber de qué cosa, porque su abuelita los convenció de que sí podían capacitar, salen a decir lo suyo, y lo suyo es pésimo. Y yo la verdad que a mí me da vergüenza ajena, a mí me dicen cosas que dicen otras personas y me da mucha, pero mucha vergüenza. Y en mi país yo tengo un rol, yo estoy a cargo de los seleccionados juveniles de los deportes tiempo y marca. Y esos seleccionados juveniles arrancan por un proceso de detección de potenciales talentos, en el cual yo estoy fuertemente involucrado, y después empieza un proceso de entrenar de la mejor manera posible a esos chiquitos que tienen la chance de, si nadie se equivoca, de llegar al más alto nivel. Entonces ahí empieza la interacción mía con entrenadores de 25 años, que tuvieron de alguna manera el tino o la suerte de poder acceder a semejante chico. Entonces la idea es que se equivoquen lo menos posible, entonces es una lucha sin cuartel, porque de muy buena voluntad estos muchachos vienen, mirá lo que vi, que se publicó en tal lado, que lo escuché, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque en su candidez, en su inocencia, entran en cualquier cosa que esté escrita en inglés, no les importa si está en inglés, está bien. Y el gran problema, la mayoría de las cosas que están escritas en inglés están mal, porque básicamente están planteadas para ganar dinero. Y
A raíz de esto, creo que surge una interrogante que tiene que ver con los papers o la famosa revista o publicaciones científicas que muchas veces andan rondando por el medio y son muy fáciles acceder a ese tipo de publicaciones. Y el gran problema es que hoy por hoy la mayoría de la gente está mucho tiempo repitiendo tal paper, dice una cosa que no debemos hacer tal tipo de ejercicio. Se ha puesto muy de moda los ejercicios, entre comillas, antiflexión, antirrotación, que en teoría te dicen que si haces tal movimiento te vas a lesionar. Ahorita todo el mundo está sentado en retroversión pélvica, en flexión lumbar y no pasa absolutamente nada. ¿Qué consejos y herramientas nos podrías dar? Porque muchas veces lo que bien mencionas es que detrás de las publicaciones hay una cuestión de monetización con el tema de las publicaciones científicas, ¿no? Y se pone muchas veces de moda con eso, ¿no? No, acá, vos sabés que yo cuando me pongo a estudiar las diferentes modas o cuestiones que vienen por ahí dando vueltas en el mundo, primero, yo creo que el tema de los papers en la educación física y en el deporte vienen de un sentimiento de inferioridad. Yo vengo, mi origen, yo estudié licenciatura en química, la primera cosa que yo estudié, o sea, vengo de una ciencia dura, donde la investigación científica ahí es clara y concreta. A más B a 20 grados de temperatura y con una atmósfera de presión da C. Y no hay ninguna chance de que dé otra cosa que no sea C. Pero en el cuerpo humano, que es una extraordinaria máquina química, de alguna manera variable, porque si esa máquina química está contenta es una cosa, si esa máquina química está motivada es otra cosa, si está triste o está deprimida son cosas totalmente diferentes, y mucho más cuando un trabajo de investigación pretende comparar lo que 7 o 8 máquinas químicas se hicieron con un determinado ejercicio propuesto, con una determinada cuestión propuesta, y pretenden que ese dato estadístico sea valioso para todo el mundo. Es una aberración del pensamiento. O sea, la única investigación posible es sobre un ser humano individual en función a a sus reacciones individuales para cada cosa que se produzca en torno a él. O sea, cada tipo es un mundo y puede responder absolutamente diferente él a una cosa hecha hoy y a la misma cosa hecha mañana el mismo tipo. O sea, entonces, ¿qué valor puede tener una situación estadística? Es la mejor manera de ahogarse en un arroyo que tiene 40 centímetros de profundidad promedio, pero el día que vos te metiste tenía 4 metros y te ahogaste. Así de simple. Entonces, en entrenamiento deportivo, todas esas cosas no aplican, lo único que aplica es el sentido común y el criterio para observar. O sea, ya quedan descartados desde un vamos los papers. Absolutamente descartados. O sea, no tiene sentido. Además que cuando uno empieza a leer los famosos metaanálisis, que son el producto de agarrar todos los papers que hablan de la misma cosa y hacer una especie de combo, el resultado final generalmente es una estupidez. Porque individualmente por ahí se salvan en alguna vez. Por ahí. Pero no bajo la vista de un entrenador que te va a decir esto no está mal hecho. Porque encima, los tipos que hacen los papers no son entrenadores de la trinchera de la primera línea. Son tipos que hacen investigación científica y que no jugaron ni con tierra. O sea, no son gente de este mundo. Y no entienden nada. Y creen que entienden y encima se suben en su soberbia científica. Y bueno, entonces nada se puede hacer si no tiene una comprobación científica. Entonces yo les digo, señores, los sistemas de entrenamiento, las periodizaciones, no tienen diferencia alguna desde el punto de vista anátomo-fisiológico. Un 83% es exactamente igual al 82%. No hay manera de diferenciarlo. Sin embargo, vos con el 83% te vas a la lona y con el 82% salís campeón. ¿Alguien me puede explicar la diferencia? No. La ciencia lo va a poder explicar quizás en 20 años. Pero mientras tanto te ganaron 20 veces. Porque el tipo sí sabe por qué 82 y no 83. Lo percibe, lo siente. Lo escribió, lo tiene de alguna manera ordenado en su mente. Ya lo vio pasar.
Esto es mucho más apasionante y mucho más divertido de lo que la gente cree. Jamás puede estar descrito en una tabla o en un trabajo de tal o cual situación. Para mí es un sobredimensionamiento, y es que algo que el mundo de los entrenadores, no el mundo de los entrenadores, realmente ninguno de nosotros le presta atención en lo más mínimo a un paper. A mí me llegan porque alguien me dice, mira lo que pusieron estos tipos. Y en algún momento yo también estaba abonado a las principales revistas científicas del mundo, hasta que me di cuenta que era una perfecta estupidez. Muchos se van a enojar conmigo con esto, pero bueno, lo digo con total sinceridad. No, y algo importante también para aclarar que el preparador físico que se quiere dedicar en ese camino y va a trabajar con deportistas, sea de cualquier nivel, tiene que tener la experiencia propia de haberse entrenado primero a sí mismo, porque muchas veces ocurre el preparador físico que nunca en su vida levantó un arranque, hizo un arranque colgado, hizo un clean o hizo cualquier ejercicio y no sabe la experiencia, lo que uno siente cuando realiza, cuando está debajo haciendo una sentadilla profunda. Entonces, con qué criterio uno le va a decir a un deportista hasta el ejercicio si no puede sentir lo que se siente, que es una experiencia única, inolvidable? ¿Consideras también que todo aquel que se quiera meter en la preparación física tiene que experimentarse, o sea, tiene que entrenarse a sí mismo? Tiene que entrenarse en 4 o 5 cosas que son fundamentales. O sea, tiene que saber correr, tiene que saber saltar, tiene que saber arrojar un objeto, tiene que saber atraparlo, tiene que saber golpear. Y ya eso lo tiene que saber si se va a dedicar a los infantiles. Pero lo tiene que saber desde el atletismo, lo tiene que saber desde un deporte de combate. Y si se va a dedicar a la etapa donde yo me dedico, que es 13-17, tiene que saber levantar pesas. No tiene alternativa. ¿Por qué? Porque es una herramienta de demasiado poder. Y saber levantar pesas significa haberlas levantado, porque si no hay un montón de cosas sutiles que no entendés. O sea, hoy por hoy nuestro problema en la República Argentina con el fútbol profesional es que los tipos no saben correr. Y hay que enseñarles a los 20 años a correr, o a los 19 años, a los 18 años a correr. Y la diferencia entre saber correr y no saber correr es abismal en el momento de rendimiento deportivo. Abismal. Entonces, recapitulando, tenés 16 años, 17 años, estás terminando tu escuela secundaria, vas a ingresar a estudiar para poder desempeñarte como preparador físico el día de mañana, al ataque. Anotate en alguna actividad física, y llevarla hacia adelante. Alguien me pregunta ahí, ¿y la gimnasia? La gimnasia, claro que sí. La gimnasia, claro que sí. Lo que pasa es que la gimnasia es cruel, no es apta para todo público. Para poder dominar las artes gimnásticas tenés que ser livianito y extremadamente fuerte. Yo que vengo del levantamiento de pesas, los levantadores de pesas involucramos la gimnasia en nuestra mecánica de preparación, porque básicamente el levantador de pesas es mucho más fuerte que lo que su cuerpo representa, entonces puede acceder a infinidad de cosas de la gimnasia. Pero si vos medís 2 metros, la gimnasia va a ser para vos algo imposible. O pesás atléticamente 120 kilos, porque eso es un peso pesado, la gimnasia es un imposible para vos. Entonces la gimnasia tiene sus cosas. Extremadamente importante, porque la gimnasia es de alguna manera la realización misma de la postura. O sea, los tipos son los dioses de la postura, de la interpretación de la zona media, pero no es para todos. O sea, cuando en los institutos de educación física, gimnasia para todo el mundo y todo el mundo hacer rondó, flip-flap, mortal, es durísimo. Depende cómo sos. Cómo sos estructuralmente. Pero sí, la gimnasia también es extremadamente importante. Y a partir de ese conocimiento de uno mismo entrenándose, viene la parte más importante, que es el conocimiento de las reacciones de otros ante las ideas de entrenamiento que vos planteás. Y el proceso de ensayo-error, que surge a partir de escribir un cuaderno con lo que uno pretende que haga el otro, y tachar en ese mismo cuaderno lo que pudo hacer o no, y ver qué conclusiones se sacan a partir de lo que intentó hacer y lo que en realidad salió.
Y ahí empieza el proceso. Ahora se ve mucho el tema de la tecnología y se ha puesto ya muy de moda, no sé si decir hasta en los últimos 5 o 10 años, el famoso encoder lineal o el encoder rotatorio que todo el mundo anda midiendo con el encoder, con la computadora, y el gran error que todo el mundo hace, ve la computadora pero no ve la técnica, no ve la ejecución del deportista, está mirando el teléfono, la verdad, por todos lados se ve utilizando ese tipo de herramienta. La verdad que yo también sigo sin comprender cuál es tu posición respecto a eso y qué nos podrías comentar. Yo te voy a decir lo que dice un jugador de primera, de un club como donde yo trabajo, Club Atlético Cayunos, cuando voy a venir a un entrenador joven con un aparato tecnológico. Empiezan a hacer así, uy, el humo, como que vienen a venderles humo. O sea que ya de por sí te juegan contra. En realidad, el entrenador inseguro necesita de todos esos aditamentos para hacerse el importante. Entonces, va a venir o con un acelerómetro, o con un encoder, o con alguna cosa que demuestre qué moderno que soy. Yo me imagino a Leónidas de Esparta parado en el paso de las Termópilas con sus soplitas, midiendo con un encoder el lanzamiento de la lanza a los persas. Hace 5.000 años que hay gente entrenada a niveles extraordinarios y no había encoder, no había GPS, no había un montón de cosas, pero siempre hubo criterio. En definitiva, confíen en su criterio y no confíen en ciertas cosas que le están dando demasiada importancia, porque evidentemente es un gran negocio para 2 o 3, o para un cúmulo de revendedores. Entonces, hace una cosa. ¿Luego lo viste a Anselmi usar un encoder? No. ¿Por qué no lo usa? ¿Porque es un caprichoso? No, no lo usa porque no sirve para ganar y porque no le aporta cosas fundamentales. No lo usaría, como usa de repente muchísimo el análisis de video, pero muchísimo, de verdad, con el Quinovea, con esto, con el otro. ¿Lo hago yo? No, me lo hacen otros y me permiten a mí ver el resultado, pues yo no estoy para ser un analista de video, ni un... yo estoy para que me traigan el resultado cocinado y me digan, ¿qué opina, profe, de esto? A ver, déjamelo ver bien. Che, qué bien que se ve esto. Qué maravilla, podés marcar el ángulo de esa manera. Mirá qué bien. Che, ¿cómo da del otro lado? Entonces, con algo tan simple como eso, ahí sí. Entonces, el análisis de video es una genialidad. No cabe duda que es una genialidad. ¿Por qué? Porque ve 1000 veces más de lo que nosotros podemos ver y nuestra propia experiencia se puede llevar a niveles increíbles. Entonces, el análisis de video compro un GPS, el GPS todavía dice cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque cuando lo compara con análisis de video, el jugador dobla a la derecha y en el GPS se quedó quieto, o dobla a la izquierda. El video no, es infalible porque lo estás viendo. Al GPS todavía le falta un hervor. Después los tipos que le tienen que colgar un piolín a una barra para saber si la cuarta repetición fue más lenta. Ponete los ojos, hermano. Cualquiera sabe que cuando perdiste la velocidad es porque el reclutamiento fibrilar cambió y porque se involucraron las lentas. Pero no necesitas un piolín, hermanito. O si no haces series de una y se te acabaron los problemas. No va a haber ninguna más lenta porque hay una sola. Y eso hace 30 años que están los tipos dándole a la calidad suprema. No necesitas un aparato. Y menos necesitas que una manga inconcebible de nabos te dé conclusiones erróneas a partir de esto. Es increíble. A mí realmente, a veces me da risa, a veces me enojo, porque de repente te aparece algún tipo de un equipo nacional de la Argentina con esa boludez. Entonces voy a decir, la puta que lo parió, ¿cómo llegó ahí? ¿Amigo de quién es? Porque yo ahí soy cáustico. O sea, yo con los tipos que manejan los seleccionados en mi país quiero que sean lo mejor de lo mejor. No quiero un pelotudo vende humo, no lo quiero, no me interesa. Y le voy a dar en el medio de los dientes.
¿Por qué? Y porque no tiene que ser así, tiene que ser una persona abierta, que haga cosas simples y efectivas, que todo el mundo aprenda de él porque está en la más alta magistratura, está en el equipo nacional. No puede haber ahí algo exótico. Como te lo digo claramente, se los dije un montón de veces a mis amigos, no puede haber un extranjero a cargo de la selección de tu país. Puede ser un consultor, pero no puede estar a cargo. Consultor, todo lo que vos quieras, pero cargo ni en pedo. No. Salvo que no haya uno solo en tu país capaz de entrenar ese deporte. Uno. Pero si hay uno, ese. Mi opinión, es algo muy especial del seleccionado nacional. Muy especial. Bien, invitamos a ver si alguien del público quiera levantar la mano para encender su micrófono y quiera hacer alguna pregunta. Me avisa, profesor Pinillos, Yadiel, que están ahí, Baña, no sé si quieran hacer algún aporte. Sí, acá estoy hablando de alguien que dice que la preparación física no existe. Bueno, hoy gracias a Dios el Barcelona se comió 8 y se terminó la farsa del tiki-tiki. Y básicamente el Bayern, que lo pasó por encima, lo pasó por preparación física, algo que en los alemanes nunca faltará. Entonces, basta con esta farsa de que la preparación física no existe y que todo se hace con la pelotita. Porque este es uno de los grandes enemigos de nuestra profesión. Así es. Porque, Horacio, buenas tardes. Una, una, una consulta o intercambiamos algo. Muchas veces, como bien dijo Diego, se ha puesto de moda el entrenamiento funcional, venden paquetes, pero no sé qué opinas. Yo tengo una opinión al respecto. Yo creo que en la preparación física es igual que la matemática, que la química, no debemos olvidar el ABC. No debemos olvidar la columna vertebral que nos fortalece los ejercicios básicos de la fuerza, las pesas. Yo no entiendo cómo puedes generar fuerza subiendo un bosu solamente y hacer una sentadilla en un bosu. O sea, si no sabes hacer una sentadilla completa a pie firme, yo creo que no tendrías por qué subirte en un bosu si vas a generar fuerza. Por supuesto que es un instrumento que te puede ayudar, que complementa ciertas cosas. Pero la columna vertebral, creo yo, no sé qué opinas tú, Horacio y Diego, la columna vertebral que todo preparador físico debe mantener es el ABC, lo básico. Y de ahí le pones como un árbol de Navidad, le pones los adornos si quieres, y ahí sigues tu trabajo. No sé qué opinas al respecto, amigo Horacio. mira, yo estoy de alguna manera, si yo me voy a poner a criticar algo como el entrenamiento funcional, lo tengo que entender primero y lo tengo que estudiar. Bien, lo entendí y lo estudié, de arriba abajo. Sé quién lo escribieron, quiénes lo escribieron, en qué momento lo escribieron. Vos pensás que en los 80 esta gente, o sea, cuando vos y yo competíamos, esta gente idolatraba a Schwarzenegger y hoy hacía bíceps, mañana hacía tríceps, entrenaba de una manera absolutamente analítica y monoarticular, y el concepto de velocidad para ellos no existía, mucho menos la repentización, y de repente se produce la caída del muro de Berlín, los tipos empiezan a tener especialistas de Europa Oriental metidos por el medio, y yo qué sé, y tienen que hacer algo, porque lo que ellos hacían, de lo que ellos vivían, era absolutamente obsoleto. A ver, vos te tenés que acordar, igual que yo, los americanos no le daban ni 5 de pelota a la zona media, pero ni No. 5 de pelota, haciendo abdominales a veces se les marcaban, pero no tenían ni idea. Entonces aparecen inventando el entrenamiento funcional, que conceptualmente no está mal porque se fijan en las cadenas de movimientos, revalorizan el rol de la zona media, le ponen nombre, core, a la zona media le ponen core o core, bueno, inventan lo que ya está inventado y son felices. Bueno, perfecto. Ahora, a la hora de los bifes siguen teniendo horrores conceptuales, como que la velocidad para ellos no existe, quieren solucionar todo desde la isometría, la repetización menos que menos, y después confunden intensificación con propiocepción. O sea, una cosa es que vos hagas equilibrio arriba de una superficie inestable y otra cosa es que tengas fuerza. Son dos cosas valiosas pero distintas. Para tener fuerza tenés que estar
bien parado en un ejercicio de verdad, y para entrenar la inestabilidad vas a un bosu. Ahora, ¿qué sentido tiene la inestabilidad ahí? Tiene algún sentido en algunos casos, Sí. pero la fuerza tiene sentido en todos los casos, en el 100% de los casos. Entonces, siguen teniendo errores conceptuales. Como ellos mismos se dieron cuenta de que así, con eso solo, iban a la lona, empiezan a inventar otras cosas. Entre ellas el bendito CrossFit, que sí tiene ejercicios de velocidad, sí tiene ejercicio de repetización, sí tiene ejercicio de fuerza reactiva, pero con una mezcla infame que de ahí va a salir cualquier cosa menos algo bueno. Entonces, tienen todas las herramientas, pero mal puestas. O sea, Estados Unidos es un problema para nosotros, para tratar de explicarle a la gente, pero no es un problema para nosotros. Hay 4 o 5 entrenadores franceses muy buenos en diferentes deportes, y las conversaciones entre nosotros son siempre las mismas. Mirá lo que sacaron estos tipos ahora. Cada vez peor. O sea, hay 3 o 4 Estados Unidos y ahora España, que se le dio por también hacer cosas raras, pues después, qué sé yo, los italianos son lógicos, se mantienen en lo de ellos, los franceses también, los ingleses muy bien, y se mantienen en el área de lo que vos decís, Javier, y que digo yo, en cosas lógicas, sensatas, con alguna modificación tecnológica que está buena porque da un paso adelante, pero la verdad, Estados Unidos es un problema serio. Y España hay 3, 4 personajes que también son problemas serios, serios, serios. Ahora, Horacio y compañeros, tú tienes una formación académica aparte de la profesión de física, ¿no? De la educación física y preparación. Yo creo que eso es un plus, porque te hace entender cómo funciona esta máquina perfecta o imperfecta que es el cuerpo humano. Y conversando con Diego hace bastante tiempo, por ejemplo, es un chico muy yo le digo chico, pero es un profesional ya, ¿no? Eh, Él era muy metido a la ciencia, ¿no? Y yo creo que eso es importante, Horacio. Eh, es importante que la ciencia que te dé esa base para trabajar con esta máquina del cuerpo. Y el caso colombiano, no sé qué, por ejemplo, Colombia revolucionó también su deporte, tiene medallistas olímpicos, eh, aplicando la base empírica, pero le dio ciencia. ¿Crees que ese es el camino para que países como de mucho Sudamérica podamos salir? Chile está haciendo lo mismo. ¿Qué opinas al respecto? Mira, a mí en el Ente Nacional de Alto Rendimiento me dieron a estudiar los potenciales rivales de Argentina en el medallero, y en el nivel sudamericano nuestro rival directo es Colombia, y en el nivel panamericano nuestro rival directo es México. Colombia tiene un par de cosas extremadamente buenas. La primera es un programa de detección de talentos machazo, en donde a los seleccionados nacionales de Colombia en muchos casos llegan los pobres, cosa que en mi país y en tu país a veces es muy difícil. O sea, la mayoría de los deportistas de las disciplinas no populares, el que llega es el que tiene papá y mamá con trabajo, con empleo, con una casa. Entonces llega en la Argentina hoy por hoy, la clase media es el 8% de la población. El 92% restante es pobre o va a ser pobre. Está en eso. Y hoy por hoy la incidencia en la Argentina al deporte federado es del 4%. En definitiva, tenemos lo que tenemos en base a los... A ver, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de la delegación argentina nuestra, que tuvimos 26 medallas en una organización, en una competencia de características olímpicas, el papá y la mamá del 96% del equipo eran profesionales. Eso te dice, y cuando nosotros hicimos el programa, no lo hicimos por eso. Lo hicimos para que entraran todos.
y desgraciadamente la gente más humilde ni siquiera se presenta a la situación. Bueno, Colombia consiguió, qué sé yo, que Oscar Figueroa haya salido de un hogar humildísimo, que Nairo Quintana también, o sea, sus megaestrellas son gente de extracción humilde. Eso por un lado. Por otro lado, tienen algo muy importante, que es, ellos no se dedican a 32 disciplinas como hace la Argentina. Ellos se dedican a 6. Y en esas 6 te matan. Tienen nivel mundial. O sea, la plata que ellos le dan al básquetbol es mínima. La plata que le dan al hockey es nula. Pero la plata que le dan al patín, a las pesas y al ciclismo y al atletismo es la misma que le da Rusia. Entonces los tipos te liquidan. Después obviamente tienen un costado científico discutible, porque lo fueron a buscar a Bulgaria, que no hay ninguna garantía de que salgan cosas buenas, pero la tienen y es eso. Y eso y alguna que otra cosa más. Eso, pero en principio, muy buena detección de talentos. La división que tienen ellos en regiones, de las 5 regiones, es extraordinaria. Después hicieron un proceso de capacitación en la que intervenimos todos nosotros, espectacular. Porque ellos hace 30 años que se están capacitando continuamente con lo mejor que pueden. Más 5 deportes priorizados, y con esos 5 deportes son los deportes que juntan las medallas. Porque en el levantamiento de pesas te arrancan ellos ya mismo con 15 medallas de ventaja. Porque Colombia se presenta en una competencia internacional de nivel panamericano para abajo, y en el levantamiento de pesas los tipos tienen 16 medallas. Ni una más ni una menos. Hay 16 medallas en juego, tienen las 16. Color para arriba, para abajo, pero están todos arriba del podio. En atletismo tiene un número de medallas que antes lo tenía Brasil y ahora lo tiene Colombia. Tienen tipo de nivel mundial. Ciclismo ni hablar. El oro es de ellos y el resto hace lo que puede. Y la Argentina tiene 5,5 veces más ciclistas que Colombia. Ahora tenemos un velódromo solo que no está terminado. Ellos tienen como 15. Entonces, los tipos apuestan de verdad a las cosas. A mí me dan una alegría enorme, pues los quiero muchísimo. Hay colombianos que son ídolos en nuestro país, en el fútbol y en mi club, pero lo han hecho muy bien en algunos sentidos muy importantes. Vos y yo lo hablamos muchas veces. El día que Perú se dedique a hacer una detección de talento seria y que ponga lo mejor que tiene a trabajar con esos pibes, tiene más campeones del mundo en una generación sola que todos los que tuvo en la historia. Porque vos ves que los pibes peruanos son muy buenos, pero en algún momento se pierde el hilo de la construcción. Qué sé yo, eso es una opinión mía, ¿no? Personal. Bien, para ir terminando esta charla, no sé si hay algunas preguntas, Horacio, por el chat, que si te gustaría responderlas para ir terminando. Mirá, ¿qué opina de las academias de fútbol en la actualidad? ¿Qué le falta a Latinoamérica para ser igual o mejor que las academias de Europa? Yo creo que la peor de las academias de Latinoamérica es 1000 veces mejor que cualquiera de Europa. O sea, yo vivo en una fábrica, vivo, hace 37 años que estoy en una fábrica de jugadores de fútbol, que es Boca Juniors. Jamás en la vida perdimos un partido sub-12, ni contra el Real Madrid, ni contra el Bayern, ni contra el Chelsea, ni contra nadie. Pero no Boca. Guaraní de Paraguay va y te pinta la cara a sub-12. Ellos, a ver, Europa es un enorme comprador de jugadores latinoamericanos y ahora africanos. Ellos no son buenos creando pibitos. No lo son. Vamos a una competencia juvenil y fíjate quién gana. Agarrar el listado. Fíjate quién gana. Cuando va algún equipo argentino, olvídate. O algún equipo latinoamericano, no hay competencia. No hay competencia. Ahora, obviamente, yo siempre me acuerdo del dato del año 2006, hace 14 años. Argentina vendió 1006 jugadores. 1006.
O sea, vos le sacás un deporte los 1000 mejores tipos y te lo llevas. La cuestión sigue. Y al año siguiente le sacaste 500 más, 600 más, 700 más. Y a pesar de esa sangría increíble, metete en el campeonato argentino a jugar. ¿O vos te crees que el Bayern Múnich, como sale, hace 8 a Defensa y Justicia en Florencio Varela? Empata de pedo. Empata de pedo. Porque el campeonato argentino es durísimo, es terrible. Y de esa enorme competitividad que salen, y salen gurkas. Entonces, los mejores formadores de futbolistas en el mundo son los latinoamericanos, porque se los venden a los europeos. No cabe la menor duda de que los mejores formadores están en Latinoamérica. No cabe ninguna duda. Que yo haría modificaciones, que también las soñaría en mi propio club, que lo que les vendemos sea un poco más atlético, un poco más organizado, un poco más culto, un poco más un montón de cosas, coincidimos 100%. Pero que lo que ellos hacen en materia formativa no tiene nada que envidiarle, nosotros no tenemos nada que envidiarle a ellos, 100%. Y obviamente que conozco el tema, hace 37 años que estoy en Boca. Sé perfectamente lo que hacen los ingleses, lo que hacen los españoles, lo que hacen los italianos. Y los resultados en las confrontaciones individuales nos marcan que nosotros tenemos mejores jugadores y mejor entrenados. Te lo digo claro. ¿Sabés cuántas horas fútbol le saca en un proceso desde los 9 a los 17 años un chico argentino, un chico español? 2 años enteros de ventaja en horas de fútbol, en horas de juego. Eso es mucho decir, ¿eh? Y los que todavía se forman informalmente, porque los capturás a los 16, 17 años y estaba jugando en el pueblo, ese tiene 1000 horas de fútbol. 1.000.000 de horas de fútbol tiene. Y por eso tiene el dominio que tiene, la calidad técnica que tiene. No sé qué son los trabajos multitarea, Ernesto. Y una de las cosas que debo decir que los nutri y los médicos recomiendan ciertas actividades a la gente que está gordita, porque es lo que ellos conocen. Entonces nosotros tenemos también, nuestra obligación es de alguna manera hacer llegar mejor nuestras propuestas a la gente científica. Pero yo siempre digo, en la carrera de médico deportólogo en mi país tienen entrenamiento conmigo, 2 clases. Y son médicos deportólogos, 2 clases de entrenamiento, 2, de 2 horas cada una. ¿Cuánto te tenían que tener? Y, qué sé yo, 70, 80 horas. Si van a ser médico deportólogo, tienen que entender la lógica del entrenamiento. Mínimo. Pero bueno, así están dadas las cosas. Bueno, no hay más preguntas. Horacio, agradecerte por el tiempo que te has tomado en compartir un poco estas reflexiones, que sin lugar a dudas nos ha servido para todos que estamos encaminados en la preparación física. Y bueno, te mando un fuerte abrazo a la distancia, gracias a todos por su asistencia y Horacio, estamos coordinando nuevamente para una próxima capacitación aquí en Perú. Así que... Excelente, va a ser un gusto. A ver, necesito abrazo grande, abrazo a todos mis amigos. Chao, gracias. Muchas gracias.